Vamos a empezar entonces con esta mesa. Mesa número 3. Vamos a empezar. Bueno, el título de esta mesa son Transformaciones en ambientes rurales, dinámicas de cambio y construcción de alternativas con compromiso social. Vamos a tener 4 ponencias. Tenemos nuestros 2 primeros ponentes aquí en la sala y tenemos 2 también de manera virtual. Cada uno tiene 15 minutos de presentación, seguido por 5 minutos de preguntas dirigidas directamente hacia las presentaciones suyas. Y luego al final vamos a tener unos 8 o 10 minutos para una discusión general. Entonces doy palabra a nuestro primer participante. Es Quetzalcóatl Orozco Ramírez. Y su ponencia se titula Cambios en transformaciones rurales y la necesidad de adoptar un enfoque geográfico. Adelante. Gracias. Jovanka. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de presentar, gracias por estar aquí. Este coloquio me dio la oportunidad de reflexionar un poco acerca de esto de la transformación en un contexto particular en Oaxaca y también un poco para entender a qué nos podemos referir con un enfoque geográfico. Nosotros cuando hablamos del geoparque siempre decimos que es un proyecto geográfico. A veces se entiende, a veces no, a veces dependiendo del foro en donde estamos pareciera como que es haber descubierto el agua tibia, pero a veces cuando estamos en otros contextos parece algo realmente innovador. Entonces voy a tratar de explicar un poco qué es lo que está ocurriendo en esa zona y a qué es a lo que me refiero con esto. Aunque seguramente me queda mucho por desarrollar y también les pediría que cualquier cuestionamiento, intervención va a ser muy bienvenida porque este es básicamente un trabajo en construcción. La siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco el contexto en el que estamos cuando hablamos de transformaciones y ya desde la mañana en la mesa se hablaba, ¿no?, de este contexto de crisis, cuando nos referimos a cambio global, cambio climático, siempre tenemos esa connotación negativa de estos cambios. También depende del contexto, pero cuando hablamos de transformaciones, por ejemplo, la nueva ruralidad, siempre se asume que muchos de estos cambios se están llevando hacia una transición hacia momentos o hacia estados peores a los que se encuentra o se encontraba, ¿no? La siguiente, por favor. Pero yo les quiero hablar en particular de esta región de la Mixteca Alta y en particular de un proyecto que se llama el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. Y ahí está un libro que quizá lo conozcan, quizá no, es un libro de los 80s, que salió a principios de los 90s, de los hermanos García Barrios. Seguramente conoces el libro. Es un libro que a mí me sirvió mucho para justo... aquí lo tenía para que lo vieran. Es un libro del Colegio de México. Y me sirvió mucho para empezar a conocer esta región, porque yo llegué hace 7 años, yo trabajaba acá en Michoacán, y al llegar a esta región, pues empecé a indagar qué es lo que se sabía, qué se había hecho. Y entonces está este libro muy interesante, que parte desde, yo diría, desde la sociología, para entender qué cambios estaban ocurriendo en los 80s. Y ellos, la siguiente, por favor. Entonces, ellos dicen que hay un proceso de semiproletarización y migración que está cambiando las instituciones locales, que está cambiando la forma en que se manejan los recursos, y eso a lo que está llevando es a un deterioro acelerado del ambiente y básicamente a una destrucción de las instituciones muy antiguas de esa región. Y lo que plantean pues es un panorama bastante desolador para esa región, con procesos ambientales que ya venían de tiempo atrás, como la erosión. La Mixteca Alta es una región que se caracteriza por la erosión. Entonces yo me fui a dar una vuelta, esas son fotos de hace como 5 años y bueno, oh sorpresa, lo que decía en el libro afortunadamente no se cumplió y entonces había otras cosas muy diferentes a lo que planteaban los hermanos García Barrios y Elena Álvarez Bulla. La siguiente, por favor. También, como les digo, el tema de la erosión ha sido un tema muy estudiado en la región
y esos son el tipo de resultados o los enfoques que se utilizan para estudiarla. Vemos, por ejemplo, que la degradación de los agostaderos, de las zonas donde se pasta, es muy alta, hay tasas de erosión muy altas, de las más altas del país. También la degradación de la tierra impide el desarrollo agrícola de la región, etc. La siguiente, por favor. Aquí está otro estudio sobre la erosión y sus efectos en la producción agrícola. La siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos, esto es un poco más reciente, a partir de la reforma del 94 a la tenencia de la tierra y esos procesos que permiten ahora la privatización de la propiedad social. Aunque en la región no han impactado tanto, también hay todo un discurso de cómo esta antirreforma agraria ha permitido la desposesión de la tierra, que es el principal recurso de las comunidades indígenas y campesinas. Ese es un ejemplo de la península de Yucatán, en donde se ha estudiado cómo han impactado los cambios en la regulación en la apropiación de la tierra por personas, por empresas y el cambio hacia otro tipo de actividades. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, tanto de cambio social y también de cambio en la legislación, en la regulación, es que llegamos a trabajar a la Mixteca Alta en el contexto de este proyecto, que es el Geoparque de la Mixteca Alta, un proyecto que parte de la conjunción entre las autoridades municipales de un periodo en particular e investigadores e investigadoras del Instituto de Geografía de la UNAM, y logran en el 2017 que este territorio sea reconocido por la UNESCO dentro de un programa de la UNESCO que se llama Programa de Ciencias de la Tierra. Este reconocimiento que se da en el 2017 es el producto de un proceso de trabajo que inició más o menos en el 2013. Llevó su tiempo hacer la propuesta. La siguiente, por favor. El Geoparque, que es el que vemos ahí, está compuesto por 9 municipios. Es en una zona indígena, mixteca, aunque ahora muy pocas personas hablan el mixteco, está prácticamente desaparecido, pero siguen manteniendo buena parte de las instituciones, de las costumbres, de la cultura local. Está en el estado de Oaxaca, un poco en el norponiente del estado, en esa región, una grande región que se llama la región de la Mixteca Alta. La siguiente, por favor. Entonces, este geoparque, la característica principal es que en un territorio relativamente pequeño mantiene una alta geodiversidad, que se expresa en la geología, en el relieve, en el tipo de las rocas, pero además que esta alta geodiversidad ha permitido una relación muy íntima de las comunidades, de la sociedad con la naturaleza, y durante milenios esta relación ha modelado el paisaje. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces tenemos alta geodiversidad. La siguiente, por favor. Hay una ocupación humana continua desde hace varios milenios. Las terrazas agrícolas se han fechado en más de 3.400 años. La siguiente, por favor. Hay esta intensa interacción entre sociedad y naturaleza. La siguiente, por favor. Y esos paisajes pues son producto de esa interacción y es la cuna de la cultura mixteca que después se extendió hacia otros territorios dentro del mismo estado de Oaxaca y parte de Guerrero y de Puebla. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está pasando en las comunidades del Geoparque? Bueno, lo que vemos es que a partir de los años 50, después de que se construyen carreteras que atraviesan la zona, hay un proceso de despoblamiento por la migración. Justo cuando llegan los hermanos García Barrios en los 80s, pues vean, viene esa curva desde los 50 de pasar de 16,000 a 7,000, bueno, 8,000 personas. Entonces pareciera como que se está quedando sola, vacía la región, pero a partir de los 90s se empieza a contener un poco esa pérdida de población y ya ha habido cierta estabilidad del 2000 para acá en los últimos 20 años. La siguiente, por favor. Esto no ha sido de manera homogénea en ese pequeño territorio del Geoparque. Hay comunidades, municipios que están más afectados por
la migración que otros, y esto está relacionado pues al contexto económico de cada una de estas comunidades. O sea, el territorio no es homogéneo. La siguiente, por favor. Ha habido un cambio también en las actividades económicas. Cada vez vemos un menor porcentaje de personas que se dedican al sector primario y un aumento en las actividades terciarias. La siguiente, por favor. También hay una gran diferencia entre cada uno de estos municipios, una diversidad de situaciones socioeconómicas, en donde tenemos municipios como San Andrés Sinaxtla y Santiago Tillo, que están en muy buenos niveles de desarrollo humano, y otros municipios como Santo Domingo Tonaltepec y San Bartolo Soyaltepec, que están en la categoría más baja de desarrollo humano. La siguiente, por favor. En cuanto al tema de los recursos naturales, lo que hemos observado es cambios de los 90 hacia acá, cambios muy importantes en el manejo de estos recursos. Primero, lo que hemos visto, y no de los 80 para acá, sino desde los 60, ha sido un crecimiento de la cobertura forestal. El bosque se está expandiendo a una velocidad muy, muy rápida, y también, sobre todo en los 90, con las reformas, justamente con las reformas a la tenencia de la tierra, es que hubo procesos de una apropiación diferente y de regulación local muy importantes que han permitido que esta recuperación del bosque, regulación de la ganadería, se pueda establecer en las comunidades. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, eso era la vegetación en el 67. La siguiente, por favor. Y esto es la vegetación en el 2020. Hay un crecimiento muy importante de los bosques y de los matorrales, y una reducción también muy importante de las zonas erosionadas, de las zonas agrícolas y de los pastizales. La siguiente, por favor. Vemos procesos de recuperación del bosque activos casi en cualquier zona, aunque sí hay diferencias dependiendo de la comunidad en función de las regulaciones que se han establecido. Solamente 2 siguen manteniendo la ganadería extensiva de los chivos. Las otras 7 han logrado regularla e incluso prohibirla y tener borregos solamente estabulados. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos las zonas en donde se recuperó la cobertura vegetal y las zonas rojas en donde hubo procesos de deforestación. La siguiente. La siguiente son solamente los datos, pero ahí hay una de las tasas más altas de procesos de reforestación, tanto natural como procesos de reforestación hechos por las comunidades. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a agricultura, también lo que vemos, a diferencia de lo que mencionaban, que había un proceso de abandono y de deterioro del manejo de los sistemas agrícolas, es que se sigue manteniendo una alta diversidad de paisajes agrícolas. La siguiente, por favor. Aquí vemos 6 grandes tipos de paisajes, sin embargo hay una gran variedad, una gran diversidad. La siguiente. Vemos también cómo esta agricultura está en proceso de cambio y adaptándose al contexto. Hemos pasado por 3 años de sequía, el antepasado bastante intenso, pero sobre todo hay procesos socioeconómicos que están afectando la manera en que los agricultores trabajan, ¿no? Sobre todo debido a la falta de apoyos o a la necesidad de trabajar en otras actividades. La siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando vemos solamente alguna variable o desde alguna disciplina, tenemos siempre el panorama incompleto de lo que está ocurriendo en ese territorio, en esa comunidad o en esa región. Es muy común que cuando reviso alguna tesis, sobre todo de posgrado en ciencias de la sostenibilidad, está esta sensación de que en el pasado todo era mejor en el sentido de, por ejemplo, contaminación, en el sentido de alimentación, en el sentido de control local por parte de instituciones locales. Sin embargo, si vemos todo de una manera más integral,
no siempre todo lo que era en el pasado estaba bien o estaba mejor. Lo mismo aquí en el geoparque, si vemos solamente una parte, podemos decir la migración ha estado erosionando la cultura, es parte del proceso de pérdida de la lengua, por ejemplo. Sin embargo, también hay procesos de integración de las personas que migran con las que se quedan, y también hay una retroalimentación que promueve cambios positivos, ¿no? Como el cambio en el manejo diferente de la tierra y más hacia la conservación de los suelos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, el tema del compromiso social, me parece que el principal hecho de que el geoparque exista fue a partir de esta interacción entre la academia y las autoridades de la región, de las comunidades. Y entonces, este proyecto parte justo de eso, de este compromiso social. Esas son fotos del mes de marzo que subimos en diferentes eventos, en las asambleas del geoparque, en recorridos, y el trabajo que realizan o que realizamos prácticamente todos los investigadores siempre tiene una salida o un resultado que atiende alguna necesidad o contribuye de alguna manera con las comunidades. No es sencillo y no es fácil, ya se hablaba de la participación social, es muy complicado en algunas ocasiones tener esa participación que quisiéramos tener. Tenemos también diferentes tiempos, diferentes dinámicas. Cada 3 años hay cambio de autoridad municipal, cada 3 años hay cambio de autoridades agrarias, y la cosa es mantenerse ahí, estar siempre y con mucha paciencia. E incluso también resolver muchos de los problemas que ocurren al momento de negociar diferentes aspectos que no siempre van con la idea de las comunidades o de las autoridades. Pero estar ahí creo que es la mejor manera de mostrar que siempre hay ese compromiso. Perfecto. Gracias. Si te quieres quedar para responder las preguntas. Sí. Vamos a dar entonces unos 5 minutos para las preguntas a Quetzal. Escuchamos sus preguntas. ¿La quieres? Gracias. Gracias, Quetzal. Bueno, gracias por tu presentación. Bueno, me gustaría saber, un poco como desde la oportunidad que yo tuve también trabajar desde UNESCO, ¿no? Y digamos como que tuve la oportunidad de conocer cómo desde esa organización se pretendía que se llevaran a cabo la conformación, en este caso de los geoparques, ¿no? Dentro del programa. Me gustaría saber un poco en concreto, porque se promovía este enfoque bottom-up, ¿no? Se promovía esta conformación, esta cooperación de la gente, esta forma de gobernanza que fuera un instrumento que luego se quedara, que fuera útil y funcional, sobre todo para las mismas comunidades donde se conferían, ¿no? Entonces, quería saber si desde que se conformó, no sé si fue en 2017, 2018, el Geoparque de la Mixteca Alta, hasta la fecha, si ha habido alguna lección aprendida en cuanto a... O sea, si se ha fortalecido el proceso de gobernanza que en teoría promueve el programa, o si se ha debilitado, o cómo ha evolucionado, digamos, un poco desde tu visión como actor también presente en el territorio. Gracias. Okay, gracias. Aquí tengo esto, sí. Gracias. Sí, bueno, ese es el enfoque de los geoparques. Ahora, como sabemos, lo que está escrito y en la teoría difiere mucho de lo que hay en la realidad o en el territorio. Entonces, hay muchas adaptaciones que tiene que haber en cada uno de esos territorios que se declaran geoparques. La gobernanza de estas comunidades parte, o la unidad, es el municipio. La mayoría de esos municipios son a su vez las comunidades agrarias, o sea, tienen su título de propiedad comunal que abarca todo el municipio. Solamente en 3 comunidades, en 3 municipios, hay 2,
hay 2 comunidades agrarias. Y ahí es un poquito más complicada la gestión, pero básicamente el municipio es la unidad. Lo que ha cambiado o es el impacto que ha tenido el geoparque en esta gobernanza es que a partir de la creación del mismo ha habido una mayor integración y gestión del territorio con la discusión o con la integración de estas comunidades en un comité que se construye a partir del geoparque. O sea, los diferentes municipios, aunque eran vecinos, no interactuaban. Digamos que ahí es una región privilegiada, a diferencia de otras regiones en Oaxaca, porque no había conflictos de límites entre los municipios o las comunidades agrarias, lo cual es bastante común en el estado. Por el hecho de que no haya esos conflictos o por el hecho de que no había en ese momento, ya era un primer paso o era tener como una buena base para poder avanzar en un proyecto que incluyera a estos 9 municipios. Y a partir de que se declara como geoparque, estos municipios conforman un comité de gestión del geoparque en donde están representadas las autoridades. Y este comité se reúne cada 2 meses o cada mes y discuten temas del geoparque e incluso de otros temas que les permiten una mejor gestión de su territorio. Entonces, yo creo que sí, está funcionando y hay un ejemplo de eso, de la gestión de arriba hacia abajo. ¿Y interactúan también con otros actores del territorio, academia y tal, sí, no? Así es, sí. Y bueno, si quieren conocer más, pues... Realmente queda muy poco ahora para pregunta y respuesta y lo podemos guardar, ¿no? Para De acuerdo. para el fin de esta sesión. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda ponencia. Ay, perdón. Vamos a pasar entonces a la segunda ponencia. Se titula Proceso de acompañamiento para la organización y planificación territorial en comunidades cafetaleras de la Sierra de Zongolica, México. Y presenta a Carlos Alberto López Arcadia en nombre a otros 3 autores. ¿Quieren que lea los nombres o tú los vas a...? Vale, por favor, porque son algo difíciles. Bueno, adelante, ¿tienes? No. Dame un segundo. Bueno, yo te doy ¿Sí? este. Ok, me lo pongo así nomás. Sí. Ahí está, ¿no? Tengo problemas con tu presentación, no la está desplegando. Entonces, dame por favor un segundo. Sí, claro. Ah, es que está en PDF. ¿no? Está en PDF, pero me dice que la ruta del nombre es demasiado larga. Y no lo puedo desplegar. A ver. Cambiar la carpeta. Sácalo de la carpeta, ¿no? Sí, la copias. Ajá, en una cosa. Y la pegas más arriba. O el nombre más corto. Ese es el proceso. Bueno, sí. Puede ser desde ahí también. Si no me deja abrirlo ahorita que lo baje de aquí, lo puedo proyectar desde la página web. Va.
Listo. Dame un segundo nada más para que se vea en Zoom. Adelante, puedes iniciar. Gracias. Bueno, gracias por la espera. Bueno, yo les voy a presentar, ya he dicho el título, el trabajo titulado Proceso de Acompañamiento para la Organización y Planificación Territorial en Comunidades Cafetaleras de la Sierra de Zongolica. Bueno, yo soy Alberto y este trabajo, bueno, ha sido un proceso en el que han estado, o hemos estado llegando personas que... Ah, claro. Hemos estado llegando personas, entre ellas Jaime Tlaca y Marta Bonilla, que no está acá, pero bueno, hemos estado en eso. Entonces, no, te digo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Sí, nada más es la... Sí. Bueno, entonces, esta presentación, pues lo que les voy a platicar es justo de este proceso de investigación y de acompañamiento, y pues justo es eso, un trabajo en proceso que les voy a presentar y que justamente pues también ha tenido como parte muy importante, al menos para mí que lo estoy presentando, pues una reflexión en torno a esta parte de la ciencia comprometida, ¿no? Como qué ha sido, o qué es, o en qué momento ha sido, un poco la pregunta que se hacía si es un poco más el compromiso cada vez pues, con el tiempo, ¿no? Y bueno, esto es, como ya lo platicaba, en comunidades nahuas cafetaleras en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, bueno, voy a presentar 3 etapas de este como proceso que ha surgido. Una primera etapa que fue una evaluación que surge de un proyecto de maestría 2020-2022, más o menos. Siguiente, por favor. Luego, talleres participativos derivados de este primer momento. Y siguiente. Y ahora esta, pues como organización territorial, digamos, derivada de este acompañamiento. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, solo como para aterrizarlo un poquito, pues tenemos los territorios cafetaleros, en los que, bueno, vemos que en las últimas décadas, ya se ha platicado un poco, las políticas de liberalización económica, los efectos del cambio ambiental global, pues han provocado muchas transformaciones, ¿no? en los territorios rurales de México. Y bueno, un caso que creemos particular es el de los territorios de las comunidades cafeticultoras, porque ahí confluyen pues varios actores, ¿no? Tenemos actores agroindustriales transnacionales, tenemos organizaciones conservacionistas, asociaciones civiles, academia y bueno, las comunidades principalmente campesinas y muchas veces indígenas que están ahí. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso particular de la Sierra de Zongolica, estas comunidades son principalmente nahuas, indígenas nahuas. La tenencia de la tierra de esta sierra es, pues en buena parte es de propiedad privada, de pequeña propiedad, y un poco ejidal. Entonces también es ahí una característica importante, en la cual pues se da mucho la agricultura de pequeña escala, mucho para el autoabastecimiento, y también un poco para la comercialización en ciudades aledañas. Y en el caso particular del café, que bueno, entra como un cultivo colonial y demás, pero empieza a ser pues integrado también en las prácticas culturales, pues tiene una importancia justo ecológica, sociocultural, ontológica, económica, simbólica, por ritos también que se hacen en torno al cultivo del café. Entonces, bueno, este es más o menos el contexto de esta zona. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, les platicaré un poquito de este proceso que va. El primero, siguiente, es el de la evaluación. En este primer momento, justamente como en esta reflexión del compromiso que se tiene, pues sí había ya de base, digamos, de fondo, un posicionamiento político en torno a qué se quería buscar con esta evaluación. Si bien no estaba esta implicación como de las metodologías más horizontales y demás, ya se tenía pues esta parte. Entonces creo que ahí es como un primer momento de reflexión que justamente pues quería presentar un poquito. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en esta evaluación lo que se buscó fue ver cómo las formas de organización influían en la disminución de la vulnerabilidad frente al efecto de la epidemia de la roya en la transformación del paisaje de la región. Bueno, fue una región más amplia, pero entre ellas la Sierra de Zongolica. Siguiente, por favor. Acá están los resultados a grandes rasgos, se los voy a resumir mucho. Bueno, para quien no sepa, la epidemia de la roya es un hongo que ataca principalmente a los cafetos de las variedades arábicas criollas, ¿no? Que son las que principalmente se cultivan bajo sombra en buena parte del país, Centroamérica también,
Entonces llega a la roya y pues empieza a matar, ¿no? Empieza a matar las plantas y entonces ahí pues lo que queremos evaluar era, sí, o sea, es una crisis ambiental, pero también pues estaba esta noción de que era una crisis también socioambiental que tenía que ver con la organización. Entonces lo que vimos, utilizando pues herramientas de percepción remota, tomamos del 2000 al 2020, que en un inicio, pues en el 2000, el paisaje estaba compuesto principalmente de parcelas de café de sombra, ¿no? Y tenemos que, bueno, había una pérdida de cobertura forestal ya de por sí antes de la roya, pero después de la roya se intensifica, ¿no? Entonces tenemos que hay una disminución que podría estar asociada con crisis económicas que se estaban dando en ese momento, y cuando llega la roya, pues es como esta acumulación, ¿no? Estas crisis acumulativas que le han llamado. Y entonces tenemos como fin, digamos, en el 2020, este paisaje en el cual el café de sombra disminuye y empiezan a aparecer más manejo de café intensificado, que puede ser tanto de sol o de sombra mucho más abierta. Pero también otros cultivos aparecen, muchos de ellos comerciales, pero en la región de Songolica es interesante que empieza a aumentar también el cultivo de milpa, como en esta lógica también pues, campesina, ¿no? Del autoabastecimiento, que en otras regiones que observamos no fue del todo. Luego, bueno, hicimos como un análisis de redes sociales para ver con quién estaban colaborando en esos momentos, del arroyo y demás, y encontramos que en el momento de la producción del café, los actores principales eran las agencias gubernamentales, y esto pues estaba asociado mucho justamente a una reestructuración del sector después del arroyo, que justamente buscaba ahí pues a través de un programa atacar esta parte, ¿no? Y vemos que en la parte de la comercialización, ahí principalmente está influido por la agroindustria. Entonces tenemos justo que hay un esquema que en la producción el gobierno da plantas, da apoyos, da tal, pero en la comercialización están ahí pues la compra, los coyotes, como se les dice luego, ahí. Pero ya cuando nos fuimos un poco más fino también a ver, porque vimos que había alternativas que estaban surgiendo de ahí. O sea, este es el paisaje, digamos, colaborativo grandote, ¿no? Pero vimos que había algunas algunas comunidades en las que había otras formas, ¿no? Entonces quisimos evaluar esa parte y vimos justo que las comunidades, o principalmente productores, productoras que estaban asociados como a este esquema agroindustrial y tal, habían presentado en sus parcelas una mayor disminución en la cobertura del dosel, que bueno, interpretamos como una mayor vulnerabilidad, pero quienes estaban asociados a otras formas de organización, que se asociaban a cadenas de café diferenciado, cadenas cortas de valor y demás, habían disminuido mucho, bueno, habían modificado poco o nada la cobertura del dosel, entonces lo asociábamos como con esta parte de que la organización tuvo que ver con la vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, partiendo de todo esto, que queríamos pues un poco demostrar esta parte de la influencia de la organización, llegamos a la siguiente etapa, siguiente, que justamente fue ahora traducir esta parte a una herramienta, digamos, un poco más aterrizada, que es un juego de mesa socioecológico, que justamente integra todas estas partes acá, y entonces nuestra idea fue llevar esto, o sea, digamos como un otro nivel de compromiso, por decirlo así, en el que ya es de, bueno, esto fue lo que encontramos en esta casi sistematización de lo que nos platicaron, ahora pues platiquemos acerca de esto, justamente para pues seguir este diálogo, pero también empezar a vislumbrar cuáles podrían ser las alternativas, ¿no?, de futuro que se pudieran plantear con una discusión, con un juego pues que, como anuncio, a las 3 de la tarde en el taller vamos a las 4 de la tarde vamos a estar 4:30 de la tarde vamos a estar presentando entre otros juegos pues ¿no? Entonces quien le interesa ahí está, y la idea justamente era esa, ¿no?, como que fuera un dispositivo pues en el que se pudiera experimentar y dialogar y reflexionar en torno a lo que pasa y lo que podría pasar, ¿no? Y entonces entre toda esa reflexión pues surgieron en Songolica dos principales escenarios que planteaban. Uno, un escenario de autonomía territorial, ¿no?, en el que justamente planteaban que pues, se tomaran las decisiones de qué apoyos llegan, qué precios, a qué mercados, no sé, como que se controlara toda esta parte. Y otra parte que era otro escenario, que es el de consolidación de empresas cafetaleras comunitarias. Fueron los dos que logramos identificar. Entonces, por un lado está esta parte de queremos tomar las decisiones de nuestro territorio y demás, sí muy vinculado al café, pero pues más asociado a esta parte territorial.
Pero por el otro lado también, pues esto de, bueno, pero estamos en esta parte del café que está en los mercados, es al final de cuentas una mercancía, una commodity. Queremos generar pues queremos jugar bien el juego, ¿no? Entonces queremos justamente generar estas empresas cafetaleras comunitarias. Entonces surgen estas dos, principalmente, que bueno, es hasta donde más o menos hemos llegado bien ahorita con el proceso. Pero, siguiente, por favor. Siguiente. Ya estamos ahorita en esta etapa en la que más o menos por las fechas que estuvimos con lo de los talleres y reflexionando esto, pues nos comentaron que, o sea, ya llevaban un proceso, 4 comunidades estaban justo iniciando pues este proceso de organización. Que bueno, cuando fue lo de la maestría, que estuve ahí haciendo encuestas y todo, pues no estaba este proceso, ¿no? Entonces empezaron este proceso de organización que parece ser que están constituyendo como una cooperativa y varias cosas. Entonces fue interesante, pues, porque justamente dijimos, bueno, ya se está dando este proceso que se están organizando, ya más o menos hemos platicado, pues justamente ahora la siguiente etapa propuesta, ¿no? Para este acompañamiento, pues es esto, ¿no? Seguir el diálogo y acompañar en este proceso de organización, planificación que están llevando. Que, bueno, eso es como una de estas cosas que pues ahí estaba, ¿no? Simplemente nosotros nos paramos y por alguna razón surge esto, entonces pues seguimos en esta parte y bueno, siento que es justamente, bueno, lo platicaremos adelante. Y entonces es esto, estamos en esto, que esto es parte del proyecto pues, doctoral que estoy proponiendo, una parte, en la que justamente pues ya queremos sí acompañar y evaluar ciertas cosas también, bueno, o como indagar en ciertas cosas acerca de justo qué influencia tiene el conflicto socioambiental o el conflicto que pueda haber en torno a esto de los acaparadores y demás cosas, ¿no? Porque algo curioso allá es que sí se definen mucho como cafetaleros, ¿no? También por eso el título de comunidades cafetaleras. Son nahuas, pero se hablan como cafetaleros, ¿no? Entonces también esa parte, pues pensamos que puede ser muy importante como en la autodefinición. Luego, pues otros factores como los conocimientos locales, tradicionales, valores, justo relaciones de poder que puede haber con otros actores implicados, agendas políticas que están entrando, tanto de, no sé, Sembrando Vida y otras que pues también tienen ahí una influencia. Y por otro lado, pues también ver cómo influyen pues la llamamos temporalidades, o también necesidades y visiones locales, en el sentido de que pues también se empiezan a organizar pues en vistas de lograr un objetivo. Entonces pues queremos como evaluar esta parte, ¿no? Como de dónde surge, qué los forma y hacia dónde más o menos es que están apuntando a ir. Y bueno, y ya en este sentido como este nivel de compromiso o este tiempo que se ha llevado, pues acá buscamos ya llevar un enfoque mucho más colaborativo, inspirado en la investigación participativa, algunas metodologías indígenas, que bueno, aquí pongo algunas así que se están como discutiendo, que se lleven a cabo. Pero bueno, la idea es de esta siguiente etapa. Y bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, bueno, esto es lo que les quería presentar. A grandes rasgos, justo como pues ha sido un proceso en el que yo no podría decir que fue expresamente, llegamos a comprometernos, ¿no? Pero sí había ya un planteamiento político de la primera etapa de decir, bueno, queremos probar al menos esta parte y estamos, digamos, del lado de las comunidades, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, se van haciendo estas relaciones afectivas, también te preguntan, oye, pues ¿cuándo vuelves? Y todo. Pues también se empieza a hacer esta parte de, bueno, vamos dándole seguimiento, y pues ha sido afortunado de alguna forma que justo cuando estamos allá, pues también surge pues este proceso desde las comunidades en el cual pues también podemos comenzar a apoyar con algo, ¿no? ¿Con qué? Eso es lo que estamos viendo en esto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, escuchamos ahora las preguntas para Alberto, ¿no? Pero va a responder las preguntas. Mejor. ¿Preguntas? Adelante. Bueno, gracias por tu presentación. Mi pregunta es, para esta organización territorial que se realizó, ¿cuáles fueron los sectores económicos que se tomaron en cuenta para considerar sus intereses para esta organización?
Bueno, esa es una pregunta que tenemos todavía. O sea, justamente está surgiendo, llevan tal vez un año que se están empezando a organizar, Sí. y justamente es una de las preguntas que también tenemos, ¿no? O sea, como en torno a qué, o sea, parece que mucho sí tiene que ver, pues justo con asociarse a mercados, digamos, alternativos al mercado transnacional y demás, pues para tener mejores ingresos económicos a través del café. Eso es lo que hasta ahorita más o menos entendemos, pero justamente es una de las ideas, pues ver si es eso o también hay como algo que todavía no sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Ok. Gracias. Sí, a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué? Bueno, decías que se identifican, ¿no? Como cafetaleros. Entonces yo cuando leí también el resumen y ahora que escucho y que mencionabas algunas otras actividades como milpa para producción de cultivos, pongo principalmente maíz y no sé, ¿tú dirías que son muy especializados, ¿no? En la producción de café o qué otras actividades productivas desarrollan? ¿Es la más dominante, por eso se identifican así o hacia dónde va? ¿No? ¿Se quieren especializar más o cómo Ajá. ves este asunto? Si hay alguna otra actividad, porque siento que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad, ¿no? Que no les permite entonces tener alguna otra actividad más estable, ¿no? En caso de plaga, ¿no? Sí, pues es que sí es raro porque justo, al menos con donde me ha tocado, ¿no? Trabajar, porque pues, justo más arriba ya son más de milpa, ¿no? Pero justo en esa zona que es la zona cafetalera, sí, o sea, me tocó justo que estaba entrando, no me acuerdo si sembrando para el bienestar, ¿cómo se llama? Producción para el bienestar. Sí, combiné las dos. Y justamente empezaban a decir, no, es que están tratando de nos dicen que metamos otros cultivos y demás. Decía, pero es que nosotros somos cafetaleros. Si nosotros somos cafetaleros y si empezamos a meter otra y otra cosa, pues nosotros ya somos cafetaleros, ya sabemos cómo se maneja, ya tenemos como, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos de qué va. Entonces, al menos en ellas sí me ha tocado escuchar que lo dicen, somos cafetaleros, ¿no? Sí, pues la milpa justo es mucho como para principalmente el autoconsumo. Sí pasa que luego entiendo que venden algunas cosas luego que vienen de la milpa o así, pero parece que sí, a lo que entiendo pues todavía, es que sí es su principal actividad económica. ¿Por qué? Es también una de las, no sé si los apoyos históricamente han sido enfocados hacia el café y que se mantengan, ¿no? Pero al menos sí me ha tocado más de una vez escucharlos. Es que nosotros somos cafetaleros, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. Sí, no, No sé ustedes. si tenemos 1 minuto y medio todavía para alguna Ya no. pregunta cortita o lo guardan para luego. Quizás muy breve. Ya. Bueno, quizá muy breve, Alberto. Va a haber mucho más tiempo por la tarde en los talleres, pero como no se va a retransmitir, quizás si pudieras ahondar un poquito específicamente el tema de los juegos, ¿en qué medida crees que a la gente le ha servido para sus procesos, no sé si de organización, pero al menos de reflexión, ¿no? Pues a mediano largo plazo no sé, ¿no? O sea, no podría decirlo porque justo no lo hemos visto, pero al menos, por ejemplo, en el mismo taller, sí, pues es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, se juega, justo este juego al menos lo modelamos con las reglas actuales del juego, ¿no? Y digamos, el juego, entendiéndolo como las políticas que hay, los mercados, que es un sálvese quien pueda, ¿no? Como esta atomización. Entonces, justamente, pues era la idea, ¿no? Que justamente la ausencia de la posibilidad de colaboración y demás, pues emergiera como una falta. Entonces, en las discusiones que se dio, pues ya se estaba haciendo, ¿sí te acuerdas? La que no casi era una asamblea ya. Ya en algún punto sí era de, pero es que tenemos que organizarnos, pero es que no sé qué. Entonces, siento que al menos ahí en Songolica sí se dio como muy álgida pues esta discusión de, es que ven, esto ha pasado, esto otro ha pasado, hay una necesidad que tenemos sí de empezar a organizarnos y demás.
Yo la verdad es que eso sí, yo me enteré de este proceso de organización después de lo de los talleres. No podría decir, ¿no?, que de los talleres surgió, pero sí había ya como esta parte de hablada que, bueno, como sentida de que tenían que organizarse, ¿no? Entonces, a mediano o largo plazo no sé, pero al menos en el momento pues sí se dio esta dinámica de reflexionar en torno a eso, ¿no? Que Muchas es la intención de gracias. los juegos, más o menos. Sí, Muchísimas sí, gracias, Alberto. este es el espacio. Ahora tenemos dos ponentes virtual. El primero es José Antonio Hernández Aguilar, que junto con otros coautores presenta la ponencia titulada El paisaje biocultural como herramienta para el desarrollo local, el caso de la región Mixteca Alta, Oaxaca. Adelante, José Antonio. Ok, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Te escuchamos Sí, perfectamente. Ya tienes los permisos para compartir tu pantalla. José Antonio, puedes iniciar. Ok, sí, nada más que le doy compartir, pero no me aparece mi presentación de PowerPoint aquí. ¿Ya la tienes abierta en tu computadora? Sí, sí, me sale únicamente pues, lo de la videollamada, nada más. Y las pestañas de Chrome. Ajá. Eh, Podemos hacer una cosa, podemos intercambiar tu presentación con la siguiente, con la de Yesenia, y mientras tanto me la puedes enviar por correo para compartirla yo. Sí, claro, no hay problema. Perfecto. Ahorita te escribo en el chat privado y te paso el correo. Claro. Este, Yesenia, ¿tienes también ya los permisos para compartir? No sé si estés lista para iniciar en este cambio que proponemos. Yo creo que no. Es yo, Sí, perdón, es que entonces empezaría yo. sí, sí, eres tan amable, por favor. ¿me das un chance, un segundito Ah, para ok, presentar tu está muy bien. ponencia? Sí, Bueno, está muy bien. entonces, vamos a escuchar ahora a Yesenia Fuerte Velázquez y su presentación es titulada Efectos socioambientales de la producción de fresa en la región Pátzcuaro-Sirahuén de Michoacán. Ahí se ve. Está justo Sí. iniciando la metodología. Ya la vemos, nada más hay que pasar la pantalla completa, por favor. Ahí ya la ven La completa, vemos ¿verdad? perfectamente y te escuchamos muy bien a ti. Puedes iniciar. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer el permitirme presentar este trabajo aquí en este coloquio. Este trabajo, bueno, es una colaboración que se realizó en conjunto con el doctor José Alberto Solís Navarrete, y lo denominamos como efectos socioambientales de la producción de fresa en la región Pátzcuaro-Sirahuén en Michoacán. Y bueno, para contextualizar un poquito en el tema, tenemos que el sector agrícola pues es una de las actividades de suma importancia a nivel mundial, ya que bueno, de esta se provee es un proveedor de fuentes de alimentos, materias primas, y algunos otros como generadores de fuentes de empleo, de ingresos, aporta a la economía del país. Además que participa en las cadenas agroindustriales de valor agregado. Estas se caracterizan por ser altamente rentables y porque su enfoque es empresarial, es decir, ocupan pues fuerza de trabajo que es asalariado, su finalidad es aumentar los rendimientos, maximizar las ganancias, buscan aquellos suelos con alta calidad y se consideran altamente consumidores de estos recursos naturales y utilizar pues tecnología de punta y también generalmente este tipo
cadenas agroindustriales están enfocadas para la exportación, específicamente centrados pues en países subdesarrollados que para surtir un mercado principalmente países desarrollados. Y bueno, es que tenemos aquí pues que en ello o el hecho del crecimiento de este tipo de alimentos agroindustriales tiene que ver con estas políticas enfocadas al desarrollo, las agrarias como Telecán, aquellas políticas neoliberales, aquellas reformas en los artículos, este retiro del Estado, haciendo una polarización de aquellos pequeños agricultores, obligándoles en su caso abandonar su actividad en algunos cultivos tradicionales o culturales, migrar hacia otros lugares o en este caso pues ceder estas tierras a estas comercializadoras generalmente transnacionales. Hablamos en este sentido de cultivos con un alto valor agregado como es el mango, el agave, el aguacate, el tomate y los frutos rojos. Específicamente, bueno, esta investigación se centra en los frutos rojos, específicamente en la producción de fresa. Y bueno, tenemos como tal, bueno, la fresa, el arándano, las zarzamoras son objeto de gran demanda de aquellos países de Norteamérica. Tenemos que México se encuentra dentro de los principales, de los 3 principales productores de esta frutilla que demanda pues este país vecino. Y bueno, es que debido a que este país tiene, perdón, no es productor de todo el año de esta frutilla, entonces nuestro país pues tiene que abastecerlo con esta fruta fresca, debido, bueno, a que tiene alta demanda en el país. Y bueno, tenemos que dentro de los principales productos primarios que se producen en México, tenemos a la fresa que se encuentra dentro de estos. En primer lugar tenemos a la caña de azúcar, sin embargo, la fresa se encuentra dentro de estos 10 principales cultivos. Y bueno, tenemos también que Michoacán a nivel país, pues es el principal proveedor de esta frutilla. Y bueno, resaltamos que pues como tal el Estado cuenta con una posición geográfica pues privilegiada, tiene vías de comunicación amplias, hasta de 2 a 4 carriles, contamos con el puerto de Lázaro Cárdenas, que ayuda o que hace, bueno, sí que beneficia en el sentido de ese traslado de la frutilla hacia este país, específicamente de Estados Unidos, en un tiempo menor. Tenemos que, bueno, la producción de las frutillas, pues como ya les mencionaba, abastecen a este país norteamericano en épocas en donde este país pues no está produciendo la frutilla, entonces aquí en Michoacán pues lo tiene que abastecer en esa época. También, bueno, resalta que pues la fresa como tal pues es destinada o participa en estos, dándole este valor agregado. Participa en aquellas actividades agroindustriales dentro de los derivados de lácteos, mermeladas, deshidratados, entre otros. Y bueno, tenemos que Michoacán como tal pues presenta, tiene condiciones tiene un potencial agrícola debido a estas condiciones agroclimáticas adecuadas para la reproducción de esta frutilla. Entre ellos, pues, suelos fértiles y disposición de agua en calidad, ya que, bueno, este tipo de frutos, pues, es muy susceptible al ataque, pues, de algunos microorganismos, por lo tanto, se tiene que abastecer con agua, pues, de alta calidad. Y, por otro lado, bueno, también, que se tienden a cumplir este tipo de normas que se apegan o sí especificadas pues por este país, específicamente de Estados Unidos. Y que bueno, también por otro lado, pues se eligen estos países como México debido a esta normatividad tan laxa que se suele tener acá en estos países subdesarrollados. Y bueno, tenemos entonces que específicamente en Michoacán, bueno, resalta el Valle de Zamora como el principal productor de esta frutilla. Sin embargo,
debido a la alta rentabilidad de estas frutas, tenemos que se está expandiendo hacia otras regiones. Actualmente, bueno, se encuentran establecidos en Huiramba Lagunillas. Es un proyecto agroindustrial que llegó en el 2015 y que su superficie se ha expandido en un 38.3% del 2015 al 2020. Es considerado, bueno, este cultivo como un cultivo convencional, es decir, que adopta aquellos paquetes tecnológicos, uso de insumos químicos, tecnología, maquinaria y caracterizado por el uso excesivo de estos recursos naturales. Bueno, lo que como desventaja de ello se tiene que hay efectos tanto en la salud como en el ambiente. En la salud hablamos aquellos impactos que se pueden visualizar pueden ser a corto o a largo plazo. Y en el caso pues, del ambiente, pues contaminación de agua, suelo y aire. Lo que podemos resaltar aquí es que este tipo de cambios, ¿no?, de la agricultura ocasiona una amenaza en la agricultura sostenible y saludable de la nación, siendo que bueno, el campo mexicano es imprescindible para el desarrollo sustentable de esta. Y bueno, por otro lado, esta sería como una de las desventajas. Sin embargo, también este tipo de cultivos también generan actividades económicas, economías del Estado, debido a que constituye estos tipos de exportaciones a otros países y genera también o es generador de fuentes de empleo y ingresos para la región, mejorando pues de alguna manera, y a lo mejor decirlo entre comillas, mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Bueno, entonces tenemos que los objetivos de este trabajo son analizar la percepción social de los efectos ambientales y sociales, perdón, a la salud por la producción de fresa en la región de Pátzcuaro-Sirahuén, específicamente en Huiramba Lagunillas. Y los objetivos específicos es conocer la percepción social en la producción de fresa y su impacto en la salud y conocer la percepción social sobre el impacto ambiental que genera esta producción de fresa. Entonces tenemos que la región en estudio pues son 2 municipios contiguos que se encuentran dentro de la región sí, que se encuentran dentro de la región de Pátzcuaro-Sirahuén en el estado de Michoacán. Son municipios que se encuentran a 35 kilómetros de la capital del estado. Son municipios que cuentan con hidrografías como manantiales, arroyos, ríos. Su población pues se encuentra más o menos dentro de una categoría bueno, de acuerdo a las características del INEGI, sobrepasan lo que son regiones rurales y cuenta con sus principales recursos naturales que son suelos agrícolas. Yesenia, te quedan 5 minutos. Ah, ok, gracias. Y bueno, utilizamos una metodología cualitativa, no experimental, un estudio de caso de acuerdo a las características de Robert Jean. Es un estudio exploratorio, descriptivo. Se utilizó un muestreo intencional por bola de nieve, se realizaron entrevistas semiestructuradas y posteriormente se categorizaron esta información. Entonces tenemos que dentro de lo que son los resultados, tenemos los efectos, los dividimos, por así decirlo, en 2, en el sentido de pues un estado de bienestar. El primero, bueno, sería percepción, en el sentido de creación de un efecto multiplicador a raíz de la llegada de esta empresa en la región, creación de más tiendas, farmacias, abarrotes. Consideran, bueno, que la economía de la región pues ha incrementado debido que hay más gente aquí en la zona que demanda pues más mercancías que vienen de otros lugares. Entonces hay gente que incluso ya renta sus casas, renta sus coches, sus camionetas para poder llevar o trasladar a la población que trabaja en esta zona. Entonces se han generado, ellos decían, tanto empleos directos como indirectos.
Entonces, para ellos, bueno, esto de que haya llegado a la empresa es una oportunidad, ¿no? De no tener que migrar hacia otros lugares en busca de mejores oportunidades, por lo tanto, bueno, pues quedarse ahí con su familia, ¿no? Entonces, esto genera pues un estado de bienestar para ellos. Em, y bueno, también dentro de las personas que trabajan también directamente ahí, decían es que ahora ya no tengo que pues trabajar en las casas, lavar ropa, sino ya ahora pues tengo un mejor salario, tengo seguridad social, entonces el mayor pues peso que se le da a esto es la generación de esta economía que se ha propiciado en la región. Y por otro lado, bueno, también tenemos em, algunos inconvenientes que se generaron a partir de ello. Por ejemplo, decían algunos, hay encarecimiento de la pastura debido a que se está reduciendo las zonas donde cultivar aquellos granos básicos y específicamente esto pues les está afectando a aquellos agricultores que dependen de esta o que son ganaderos, porque ahora decían ya tienen que buscar la pastura o comprarla en otros lugares a un costo más elevado o en ese caso los que a lo mejor pueden ahí cultivarla, pues les están aumentando, incrementando su costo. Y bueno, también decían, ha disminuido la mano de obra para los pequeños agricultores porque hay mucha diferencia, ¿no? En el hecho de la contratación que hace esta agroindustria de fresa comparada con los cultivos tradicionales. Ahora para estos, algunos agricultores es más difícil encontrar o hacer que estos pues les trabajen porque no es lo mismo trabajar por algunas horas que a lo mejor trabajar por un contrato pues en la fresa. Y bueno, en cuanto a la cuestión de los efectos a la salud percibidos, pues consideran que hay un efecto o un riesgo latente, ¿no? En cuanto al uso de agroquímicos, específicamente para quienes se encuentran en contacto como directo con estos agroquímicos, específicamente los fumigadores y los mezcladores. Este, mm, em, creo que ya me pasé, digo, No, te queda un minuto ah, para ir este, cerrando. sí. Pero sí, no sé, te puedes tomar uno más. Ok, Dos. sí, ok. Y bueno, algunos de los testimonios, pues, específicamente hablando pues de un fumigador, decía, sabía el riesgo que corran, ¿no? El uso de estos agroquímicos. Por ejemplo, decía, es que a la larga va ocasionando que se te altere la colinesterasa y al rato pues pérdida de memoria, temblores, o sea, se denota, ¿no? Que tienen una capacitación en el sentido del uso de estos agroquímicos. Bueno, en la cuestión de los efectos ambientales tenemos, perciben, ¿no? Sobre todo el sentido de uso de los agroquímicos con la pérdida de fertilidad de suelo. Y también perciben lo que es que puede haber una contaminación de los recursos hídricos, como bueno, en este caso los ríos, lagos o arroyos, y que pueden posteriormente contaminar pues al ganado que pues ellos sacan a pastar. También, por otro lado, y esto se dio más en el sentido de aquellos entrevistados con una educación pues superior, en el sentido de que tienen cierta preocupación en el que estos agroquímicos puedan contaminar aquellos mantos acuíferos y que esta agua luego pueda llegar a estar disponible, pueda llegar hacia ellos ya contaminada y que ellos pues lo puedan consumir. Y bueno, algunos inconvenientes y que se nacen como categorías emergentes también en el sentido de efectos ambientales es que ya se dio incluso un conflicto, incluso fueron, movilizaron a la población sobre el uso de cañones antigranizo. Y sobre todo, bueno, esto resaltan en una afectación para aquellos agricultores que se dedican al cultivo temporal y lo asocian en el sentido de que estos artefactos pues alientan la lluvia, entonces tienen un menor rendimiento en su producción.
Entonces, por eso hubo un conflicto en donde hicieron manifestación ahí en la presidencia municipal de Huiramba para hacer que estos productores de fresa quitaran pues los cañones antigranizo. Y bueno, como conclusiones, pues tenemos que pues la mayoría de los entrevistados están satisfechos en que esta transnacional, esta empresa socia, ¿no? Con productores que ni siquiera son locales, sino que vienen de acá de Zamora, hayan llegado, ¿no? Porque a partir de ellos que ha fluctuado la economía del pueblo, tienen mejoran su bienestar, su calidad de vida, pueden tener un mejor ingreso para su hogar. Y bueno, lo que hace o lo que se visualiza aquí es que hacen una fuerte polarización del riesgo que se puede llegar a tener a largo plazo por la contaminación y prejuicio tanto ambiental como social por el uso de todos estos paquetes tecnológicos que se usan. Y bueno, en este sentido resaltar que a lo mejor aquí no se percibe mucho, no se alcanza a percibir mucho ahorita el efecto o efectos negativos que pudiera tener la producción de fresa porque es un proyecto pues relativamente reciente, tiene aproximadamente como 7 años, sin embargo, bueno, si se va a la región de Zamora, pues ya hay afectaciones allá, por ejemplo, en el Río Duero, con algunas comunidades, ya se visualiza más esta problemática. Y bueno, Yesenia, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Perfecto. sí, ya, gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver las preguntas. Bueno, abrimos unos minutitos para las preguntas para Yesenia. Hola Yesenia, muchas gracias por tu exposición. Solo quería hacer como comentarios. Creo que las berries se están expandiendo desde Michoacán hasta Jalisco y donde tienen estas mismas características, ¿no? Extracción de agua sobre todo en el valle de Chapala, en el lago de Chapala. Y preguntar, o sea, yo lo que vi en Jalisco es que por lo menos no están usando suelo, es más bien están usando sustrato, es casi lo siembran al aire, entonces no requieren mucho suelo. Y este argumento también tiene sentido de decir, bueno, es que si me rentas tu tierra, pues yo no te voy a contaminar el suelo, porque estoy sembrando y cosechando sobre este sustrato que está casi al aire, ¿no? Y preguntar en ese sentido si esa práctica agronómica se está haciendo en la región que estás estudiando o es siembra directa al suelo. Gracias. Sí, gracias por tu comentario y compartir un poquito de lo que se está haciendo también ahí en Jalisco. Acá también es sobre sustrato. Utilizan acolchados y es en macrotúneles. No es directamente en el suelo, sin embargo, pues la repercusión pues también tiende a ser, porque finalmente pues labran también los suelos y eso, entonces, considero que también hay un impacto pues negativo a los suelos, pero sí es en sustrato. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Adelante. Hola, Yesenia. Bueno, a mí me gustaría preguntarte si no hay respuestas que tengan que ver con un cambio en la percepción sobre la violencia. Violencia en un sentido convencional, ¿no? No pienso en violencia ambiental o violencia lenta, ¿no? Por un poco los agrotóxicos que usan y el envenenamiento progresivo, digamos. Pero bueno, sabemos que en muchos contextos cerca de este tipo de monocultivos, pues está el crimen organizado, muchas veces tienen como seguridad privada. No me queda muy claro si hay mano de obra foránea, digamos, pero pues muchas veces cuando existe, pues se dan también dinámicas sociales, pues difíciles, ¿no? A veces prostitución, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no comentaste nada sobre eso, si no me equivoco. Me queda un poco esa inquietud, ¿no?
Pues dentro de lo que fueron las entrevistas, pues no mencionaron como tal así violencia por el crimen o cosas así, más bien conflictos socioambientales en el sentido de que le atribuían, ¿no?, al uso, por ejemplo, de estos cañones antigranizo, más que nada, o sea, no como algún otro conflicto por violencia, no lo resaltaron. Mm, sí, Gracias, sí. ¿Querías añadir algo más? No. creo que no, Ah, ok, sí le respondí su pregunta. ok. Entonces, vamos a ver, creo que no hay más preguntas, ¿no? Vamos a seguir entonces con la última ponencia. Ahora sí, ¿no? José Antonio Hernández Aguilar y el paisaje biocultural como herramienta para el desarrollo local, el caso de la región Mixteca Alta, Oaxaca. Sí, Adelante. gracias. Otra vez, de nuevo, muy buenas tardes. No sé si me escuchan fuerte y claro. Lo escuchamos Sí, perfectamente. Nada más que nos vas a tener que indicar, por favor, para pasar tu diapositiva, ¿va? Sí, de Dale. acuerdo. Pues bien, yo les voy a hablar también de la Mixteca. Ya en la primera ponencia el doctor Quexal nos habló sobre lo que se está trabajando en el Geoparque. Yo me voy a enfocar en otra parte de la Mixteca Alta, pero bueno, antes de empezar, pues también a mí me toca pues dar la cara por este tema, pero también quisiera hacer mención de los colegas que han estado también colaborando en este proyecto, que es el doctor Héctor Sergio Cortina Villar de ECOSUR, a Mari Carmen y Damaris, que pues colaboran con el Centro de Interpretación Ambiental y Cultural de la Casa del General Lázaro Cárdenas, al maestro Daniel Santiago, que es un técnico que trabaja ahí en la región mixteca, y al doctor Juan Carlos Guzmán Santiago del Colpos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, pues el paisaje podemos decir que provee una perspectiva integral del territorio, en el sentido de que pues trata de integrar tanto elementos biofísicos como elementos naturales, ¿no? Esto pues nos da una perspectiva holística sobre aquellos fenómenos, aquellos procesos que se pueden ubicar en un territorio en específico, ¿no? Siguiente. Y cuando hacemos mención del paisaje biocultural, pues es un término que en los últimos años, por así decirlo, se ha puesto más de moda y que pues retoma esta parte de la conceptualización del paisaje en términos geográficos, pero le da un mayor peso a lo que viene siendo pues la acción del ser humano, ¿no? En el sentido de que el ser humano pues es un agente modelador del paisaje, del territorio, y que pues este paisaje biocultural o patrimonio biocultural, como también podemos llamarlo, pues más que nada destaca estas partes de las prácticas culturales que se suscitan en el espacio, además de la sabiduría y de las prácticas que se realizan por parte de la gente local, ¿no? Siguiente. Bueno, y en ese sentido, nosotros nos planteamos como pregunta de investigación, ¿cómo puede el conocimiento del paisaje biocultural ayudar a mejorar la conservación de los sistemas, de los servicios ecosistémicos y el bienestar humano en las comunidades? Y nos planteamos como objeto de estudio reconocer elementos del paisaje biocultural en comunidades de la Mixteca Alta de Oaxaca y determinar su aportación a metas de conservación y medios de vida. Siguiente, por favor. Bueno, para esto, en cuanto a materiales y métodos, lo que nosotros utilizamos para una primera etapa para trabajar con las comunidades, sobre todo porque ha sido un trabajo colaborativo, pues son datos vectoriales, datos raster. También utilizamos cartografía participativa, involucrando gente de la comunidad para reconocer estos paisajes bioculturales. Asimismo, también junto con algunas personas de la comunidad se realizaron recorridos en campo en diversos sitios y por último se hicieron entrevistas con actores clave que nos dieron información muy valiosa sobre estos sitios, ¿no? Siguiente. Y bueno, como área de estudio tomamos la Mixteca Alta, ya el doctor Quexal nos dio un panorama de lo que pasa con la Mixteca Alta. Pues en primer lugar se le conoce como Mixteca Alta porque pues está por arriba de los 1,600, 1,800 metros sobre el nivel del mar
y pues se trata de una región con bosques templados, ¿no? Y como bien lo dijeron en la presentación inicial, pues es una región con altos procesos de deforestación y degradación, y que además también podemos decir que históricamente es una región expulsora de migrantes, ¿no? Y además de que muchos municipios presentan altos índices de marginación. Siguiente. Nosotros nos centramos únicamente en 11 municipios. Nosotros hubiéramos querido trabajar en más, pero a veces por estas limitantes de los recursos, el tiempo, y que además de que no todas las municipios y comunidades están dispuestos a trabajar, pues con la investigación, pues nos centramos únicamente en 11 municipios, ¿no? Que aquí se los presentamos. Adelante. Y bien, antes de empezar a hablar sobre patrimonio biocultural, sí quisiera hacer énfasis de que en la región pues se han intentado pues aplicar diversos modelos de manejo de recursos naturales, ¿no? El primero de ellos, que tiene antecedentes por ahí de los años 80, que es el aprovechamiento forestal maderable, y para ser más en específico, con empresas forestales comunitarias, sobre todo de madera y algunas de resinas. Sin embargo, pues este modelo no ha sido pues del todo aceptado por las comunidades, ¿no? Hay diferentes factores que se han documentado, pues, como la falta de capacidad técnica, financiamiento y también una fuerte oposición de las comunidades pues, a aprovechamiento del bosque, porque a veces lo asocian con la destrucción del mismo, ¿no? También para la primera década del presente siglo se intentó lo que viene siendo los pagos por servicios ambientales. Estos sentaron un precedente en cuanto a esta parte de la conciencia ambiental en las comunidades, ya que pues históricamente las comunidades ya estaban cuidando sus bosques, ¿no? Pero ahora les pagan por hacer algo que ya están haciendo, ¿no? Y en muchas de ellas sientan precedente pues para continuar con esta parte de la conservación, aún así sin recibir un cambio por pagos por servicios ambientales, ¿no? De eso les vamos a hablar un poquito más adelante. También lo que se ha intentado últimamente es el ecoturismo y estamos hablando también del patrimonio biocultural como un modelo o como un esquema donde las comunidades pues cumplen con esas metas de poder conservar los recursos, el bosque, el agua, pero al mismo tiempo también conservar todos los saberes tradicionales, la historia, la cultura de la región y también no dejar de lado pues generar ingresos para las familias que se dediquen a esta actividad. Siguiente, por favor. Y bueno, como resultados les presento cuatro subtemas. El primero de ellos es el reconocimiento de paisajes bioculturales, algunas características de los mismos, ejemplos de paisajes bioculturales en el sitio de estudio y por último, retos y oportunidades de los paisajes bioculturales. Siguiente, por favor. Bueno, a través de los recorridos y el mapeo participativo que se hizo con las comunidades, se lograron documentar 20 sitios que la gente considera de alto valor, tanto biológico como cultural para ellos. Ustedes los pueden ver aquí en el mapa. Difícilmente voy a poder hablar de cada uno de ellos, pero de manera general, pues son sitios que tienen un valor histórico por el hecho de que es zona de influencia de la cultura mixteca del periodo prehispánico. También son sitios donde se asocian con mitos y leyendas de la comunidad. También son sitios de recreación. Estoy hablando más en específico de afluentes de agua como cascadas o ríos. También son sitios donde pues hay avistamiento de alguna especie de flora, de fauna y también pues son sitios donde la gente pues considera que se deben de cuidar por el simple hecho de que pues por toda la riqueza que hay, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las características de estos sitios? Bueno, ya se los adelanté. En cuanto a precedentes prehispánicos, pues la región pues, fue zona de influencia de la cultura prehispánica, ¿no? Entonces, hay muchos sitios que todavía tienen ruinas prehispánicas en sus comunidades y que pues todavía se siente esa identidad hacia esta cultura, ¿no? Aunque a lo mejor como dijo el doctor Quetzal, ya no se habla el idioma mixteco y se está perdiendo ciertos rasgos culturales, todavía se asocia con esta historia que tienen los antepasados, ¿no? En cuanto al valor biológico, pues muchas personas en las comunidades
pues ven con buenos ojos de que se conserve el bosque, que se esté recuperando. Ya se habló de una transición forestal. Aquí también pasa lo mismo, se están recuperando más bosques de los que se pierden. Y sobre todo también proteger esta vegetación riparia, que es importante para la recarga hídrica, el valor ecológico, la provisión de agua. También muchos de estos sitios, pues se da la recolección de hongos, se da la recolección de quelites, y el valor económico, ¿no? Que también no está de más mencionarlo, de que en algunos sitios, pues por ser atractivos turísticos, por ser sitios de recreación, están generando, aunque no constantemente ingresos, pero pues sí de manera esporádica, están generando derrama económica. Siguiente, por favor. Y bueno, para hablar algunos ejemplos, no voy a poder hablar de los 20 sitios por el tiempo, pero sí quisiera hablar de algunos casos emblemáticos, como es el caso de Santiago Yossondúa, donde tienen un sitio denominado Parque Natural Yossondúa, que pues data del año 2010, que este proyecto precisamente inició como pagos por servicios ambientales. El programa terminó, pero sin embargo la gente de la comunidad pudo organizarse, pudo invertir en cierta infraestructura como puentes, restaurantes, baños ecológicos, nomenclaturas, carteles, etcétera. Y ahorita pues es considerado uno de los centros o de los sitios pues más importantes de la Mixteca Alta, y que pues también es muy visitado prácticamente en todas las fechas del año, ¿no? Siguiente. Bueno, pasamos a hablar de San Miguel el Grande. Pues este sitio tiene una riqueza cultural prehispánica bastante importante. Hay sitios como el Panteón de los Reyes Mixtecos, el Juego de la Pelota Mixteca, el Santuario de las Aves, donde pues la gente reconoce que hay personajes que en su momento pues habitaron ahí, como es el caso del Rey Ocho Venado, ¿no? Y que por eso es importante para la gente local, pues que estos lugares pues se conserven, que no entre el ganado, han puesto reglas, los están vigilando constantemente. Sin embargo, pues como tal no han sido explotados como sitios ecoturísticos por diversos problemas, más recientemente problemas agrarios, problemas entre comunidades vecinas, dentro de la comunidad también ha habido problemas, y pues es uno de los proyectos que al parecer parece muy ambicioso, pero no se ha podido consolidar, ¿no? Siguiente. José Antonio, te quedan 5 minutos. Ok, sí, gracias. Y bueno, por último tenemos como los ejemplos a San Mateo Peñasco, que pues es un lugar también bastante interesante. Ahí, como su nombre lo dice, pues hay un peñasco pues de grandes dimensiones, donde pues básicamente en la cima la gente también reconoce que hay vestigios arqueológicos, incluso que hay pinturas rupestres, que se puede hacer senderismo, etcétera. Y pues la verdad, la gente más o menos desde a partir de hace 2 años ya se está organizando, ya la gente ya se empieza a capacitar como guías locales, ya están armando comités, incluso pues parte de las autoridades ya están empezando las gestiones para poder abrir comedores, miradores, etcétera. Y entonces pues la vía es de que pues también en los próximos años también pueda convertirse en un centro pues ecoturístico importante, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, lo que la gente nos cuenta, pues son varias cosas en cuanto a estos sitios, ¿no? Y nosotros tratamos de englobarlo de manera general en un análisis FODA, es que pues como fortalezas identificamos pues que hay proyectos altamente desarrollados y que de hecho pues incentivan a comunidades vecinas a también generar sus propios proyectos, ¿no? Hay experiencias de manejo exitosas como el caso de Yossondúa, de San Pedro Molinos, pues donde la gente está pues realmente organizada desde la asamblea, tiene comités, y que pues la organización local está muy metida en esta parte de la conservación y la promoción de estos sitios, ¿no? Con valor natural y cultural, ¿no? Sin embargo, pues hay también sitios sin explorar que la gente pues por X o Y razón están olvidando, que son lugares de difícil acceso, también que pues también la parte de la generación de empleos ha sido un tema pendiente, ya que pues a veces la gente, los visitantes sobre todo, no están dispuestos a pagar por un servicio de guía, no están a veces dispuestos a quedarse en la comunidad porque no hay hotel, porque no hay restaurantes, etcétera. Son ese tipo de problemas que no ha sido posible pues generar más derrama económica, ¿no? En cuanto a las debilidades, pues algo muy notorio es la falta de asesoría técnica
muchas de las comunidades pues sí están muy animosas de poder generar, de promocionar el patrimonio biocultural, sin embargo, pues no saben cómo arrancar. No saben cómo arrancar y también pues no saben a qué instancias acudir, ya que pues los recursos financieros son limitados. Sabemos que a los municipios llegan tantos recursos y la mayoría se va a obras de infraestructura social como pavimentación, luz eléctricas, etcétera, y pues no hay una partida especial para promover este tipo de proyectos y por eso es que no se han podido arrancar en muchos de estos lados, ¿no? Y en cuanto a las amenazas, desgraciadamente en esta parte de la Mixteca sí hay conflictos agrarios pues de antaño que no se han podido solucionar y pues eso también frena, ¿no? Eso también frena que pues la gente se pueda organizar o que pueda acceder a estos sitios porque pues está en riesgo de que se pueda generar algún tipo de conflicto armado incluso, ¿no? Y también la falta de capital humano es algo de que nos comentan las comunidades, es que pues la migración es muy intensa en esta parte de la región. Muchos jóvenes terminando la secundaria, la preparatoria, migran de las comunidades y únicamente pues se quedan mujeres y personas mayores y a veces pues es difícil poder trabajar proyectos pues con poca gente, ¿no? Y entonces ese también es uno de los retos de las comunidades, ¿no? Siguiente, por favor. Queda un minuto, José Antonio. Sí, y bueno, y ya para terminar, en cuanto a aprendizajes, pues podemos enunciar tres. Diversas comunidades en la Mixteca Alta están aportando a la conservación de los recursos naturales y la cultura a través de la revalorización de su territorio. Se han podido escalar procesos de organización y gobernanza que trascienden un espacio geográfico y que además las personas de las comunidades necesitan acompañamiento técnico y financiero para fortalecer la gestión del paisaje, ¿no? Esto es lo que hemos encontrado a grandes rasgos, ¿no? Siguiente. Y pues muchas gracias, hasta aquí va mi presentación. Espero no haberlos enredado por ir tan rápido. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar las preguntas, José Antonio. Sí, adelante. Adelante. ¿No? Aquí. Hola, Antonio y José García. Por allá nos topamos durante nuestro paso por CIDIR, entonces siempre es un gusto ver tu trayectoria también. Bueno, esa es mi zona, es como ustedes, Quetzal y Antonio platican como pues me hacen como estar en casa también. Esos son mis lugares y sí hay estos problemas de pobreza, de migración, pero también de transición forestal. Un poquito para juntar la presentación de Quetzal y la tuya, podemos diferenciar por un lado comunidades que están en un proyecto que es Geoparque Mundial de la UNESCO, el Geoparque de la Mixteca Alta, que es lo que nos presenta Quetzal, y también la parte de Antonio, donde son comunidades que no forman parte de un geoparque. Nos podrían comentar qué diferencias existen, además evidentemente del financiamiento para generar investigación. En los lugares en donde está Antonio es un poquito más difícil hacer investigación. Yo trabajo en la Universidad de Chalcatongo, que es uno de los municipios que él estudia, y es también pensar que es una realidad diferente para incorporar en este caso geografía ambiental. No, me gustaría mucho que tanto Antonio como que me pudieran como enfatizar diferencias entre pertenecer al geoparque o no, y también unos retos para generar investigación. Gracias. Bueno, escuchamos primero a José Antonio. Sí. Ok, un gusto en saludarte, colega. Gracias por tu comentario y tu pregunta. Sí hay diferencias pues bastante notorias, ¿no? Pues en primer lugar, yo creo que los conflictos agrarios sí han sido un parteaguas en cuanto a poder hacer investigación y poder arrancar proyectos en esta parte de la Mixteca Alta, ¿no? Yo, al menos en esta parte que he estado investigando aquí, en esta zona, he al menos contabilizado ocho conflictos agrarios vigentes, ¿no? Tanto al exterior, o sea, comunidad con comunidad y conflictos internos, ¿no?
no es por mencionarlo, pero apenas hace 2 años, pues hubo un conflicto ahí donde hubo personas que desafortunadamente perdieron la vida, y pues eso indudablemente desestabiliza la región, ¿no? Y pues ese es uno de los problemas, ¿no? De que a veces es difícil entrar a las comunidades a hacer investigación o a arrancar proyectos por esa parte de que pues está latente esa parte de los conflictos, a diferencia del geoparque, que ya lo mencionó Quetzal. Sí, yo creo que vamos a dar palabra a Quetzal para que siga esta discusión y luego volvemos a otras preguntas a José Antonio. Sí, bueno, yo creo que José Antonio tendría más elementos para comparar entre dentro del geoparque y fuera del geoparque, porque estuviste en el doctorado en una comunidad del geoparque, ¿no, José Antonio? Sí, estuvimos en 5 comunidades ahí, igual documentando transición forestal. Ajá, pero bueno, lo que yo podría decir o comentar es que, bueno, de entrada, el hecho de ser geoparque no da una bolsa de recursos para poder trabajar ahí. Esa es una de nuestras luchas constantes, que siempre estamos tras los recursos, aunque sí hay una diferencia en el hecho de que hay un grupo de investigadores de la UNAM que está en Oaxaca y que trabajamos ahí. Entonces, digamos que gente sí hay, tenemos buena relación con las comunidades, pero siempre estamos a la caza de los recursos, como en otras zonas, que sí hace una diferencia en el caso de otros colegas que trabajan en otras comunidades de la misma región, de la Mixteca Alta, que no están de forma permanente como nosotros estamos. Entonces eso hace más complicado. Y también el contexto. A diferencia de otras comunidades como en las que trabaja José Antonio, el geoparque está muy bien comunicado. Y ahora, no recuerdo ya cuándo fue que construyeron la autopista, pero con la autopista hacia Oaxaca, que también pasa por el geoparque, pues mejoró aún más la comunicación, a diferencia de otras comunidades que están más hacia el sur de la Mixteca Alta, en donde la comunicación está más complicada y los conflictos también están muy vivos, ¿no? Los conflictos entre las comunidades. Entonces, esa sí sería una gran diferencia. Muchas gracias. Vamos a escuchar las preguntas sobre la presentación de José Antonio. Gracias. Todavía tenemos un espacio para que él atienda las preguntas muy específicas. Bueno, yo quería un poquito meter ruido. Yo quisiera también contrastar una experiencia de la intención de crear un geoparque en el volcán Chichonal. Vengo de Chiapas y ahí hubo una lucha contra el geoparque. Entonces, lo que quiero expresar ahí es que a lo mejor las comunidades cuestionaron esta categoría del geoparque. Y eso contrasta mucho con lo que hay en la Mixteca. Estoy entendiendo que ya hay una apropiación del concepto. Y ahí cuestionaríamos algo también. Hay que cuestionar de dónde surgen estas categorías incluso podríamos llegar a decir, de mercantilización de la naturaleza. Entonces yo creo que los pueblos zoques del norte de Chiapas dieron un ejemplo de cómo cuestionar estas categorías porque no permitieron la instalación de un geoparque que justo venía de la academia, la propuesta de crear un geoparque en el volcán Chichonal y que además se suma a otros intereses como la geotermia, pozos petroleros en el cono volcánico y justo llega en ese momento la propuesta del geoparque. Pero además se había hecho sin, participación de las comunidades. Les informaban, que eso es muy distinto, ¿no? Que ya había una propuesta. Entonces yo quería contrastar para cuestionar de dónde surgen estas categorías y cómo interpelan los conocimientos locales. Gracias. Pues sí, José Antonio, ¿puedes empezar? Sí, claro. Bueno, en cuanto al geoparque, yo creo que Quetzal podría ampliar más la información, pero desde la experiencia que nosotros tenemos en este grupo de comunidades, es que muchos de estos proyectos han nacido pues de las mismas iniciativas de las personas, ¿no? Lo que nosotros documentamos a partir de estos sitios es que pues ha habido una revalorización del territorio, del espacio, ¿no? Y que, como dije en una parte de la presentación, esta parte de pagos por servicios ambientales, pues también les dio ese pequeño impulso para que las comunidades también se animaran a hacer algo más allá de la conservación, y que muchas de esas iniciativas, pues,
pues funcionan con recursos de las mismas comunidades. No hay como tal una política pública o una directriz que venga de otras instancias, pues que diga qué hacer a las comunidades, ¿no? Sino más bien de abajo hacia arriba se han construido estas iniciativas. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a escuchar si tú, Quetzal, quieres añadir algo. Sí, solamente comentar que justo, no conozco a fondo el caso de la propuesta del Chichonal, pero justo el programa de los geoparques es que las comunidades son las que tienen que solicitar ser reconocidas como geoparques. No sé en particular cómo haya sido, si fue alguna universidad de Chiapas o si fue el Servicio Geológico Mexicano quien armó el expediente y ya que lo tenía fue a decirles a las comunidades, vamos a hacer un geoparque. Pues es que no es como, no opera así. A diferencia de las reservas naturales, en donde sí operan de arriba hacia abajo, con una determinación de alguna entidad gubernamental por reconocer un sitio que tiene que ser conservado y se excluye a la población local en la decisión de si se hace o no reserva. Los geoparques operan justo con la lógica diferente. Bueno, ahora, por las indicaciones de los mismos organizadores, vamos a dar por terminada esta sesión, porque para no tener más retraso, ¿no? Y muchas gracias por todas las presentaciones, las respuestas, las preguntas. Y hasta aquí. Aplauso.